Bueno, hermanos, después de un quizá largo paréntesis, debido a los bautismos, a la presentación de Débora, hemos dejado un poco a Juan, pero hoy lo retomamos en el capítulo 19, en los versículos que hemos leído. El título tenéis allí, Semana Santa, objetivo cumplido. ¿Puede decirse que la Semana Santa ya se terminó? Esta semana justo estaba mirando unos vídeos de encuestas de qué significaba la Semana Santa para la gente y algunos hacían un balance de la misma, y debo decir que en la mayoría de las respuestas se encontraba, escuché la palabra tradición. Se mencionaba mucho en las respuestas la palabra tradición, y en cuanto a un balance de la misma, de cómo había ido la Semana Santa, muchos hablaban de un aspecto positivo, pero el enfoque positivo era el aspecto turístico. O sea, que ahora venía más gente a ver los paseos, que ahora se veía más movimiento de personas en este sentido. Entonces, el balance positivo tenía que ver con un énfasis turístico. Es lo que yo escuché, al menos en estos vídeos que os estoy compartiendo. En nuestro pasaje lo hemos leído y hemos podido ver que mucho de su contenido tiene que ver con sufrimiento, con el sufrimiento del Mesías. Yo quiero que pensemos, porque, os comparto, ¿no? Cuando yo estaba preparando esto, pensaba en nuestros sufrimientos de Semana Santa. ¿Cuáles fueron tus sufrimientos de esta Semana Santa? Por ejemplo, podemos hablar de que había muchos atascos en carreteras, ¿no? Nosotros sufrimos eso. Cuando íbamos al retiro había un atasco y que hizo que llegáramos más tarde de lo que pensábamos. Por ejemplo, según qué lugar fueras, no había lugar donde aparcar, había demasiada gente en la playa. O quizá, en mi caso, me podría decir que mi sufrimiento ha sido que tuve mucha alergia, y podéis ser testigos muchos de vosotros. O, por ejemplo, ¿qué tipo de sufrimientos? Que los billetes de avión estaban más caros por la demanda, o porque aquel hotel que me gusta tanto ya no lo pude reservar porque ya no había lugar. Sufrimiento. ¿Cuál es nuestro sufrimiento? ¿Cuál ha sido nuestro sufrimiento en Semana Santa? Y en este sentido, y con esto en mente, preguntarnos, permitidmelo formular la pregunta de esta manera: ¿qué significó para Jesús la Semana Santa? Evidentemente, cuando Jesús estaba en lo que hemos leído, este término de Semana Santa no existía, no era como, mira, estamos en la Semana Santa. Un término más correcto era la Pascua, la celebración de la Pascua. Bueno, ¿qué significó para el Señor la Semana Santa? ¿Qué significó para el Señor la Pascua? Hemos leído, hemos estudiado anteriormente que Jesús había sido arrestado. Durante estos días había sido arrestado por quienes habían o debían haberle ayudado y le debían haber servido. Jesús en estos días había sido negado por aquel que debió haber dado testimonio a favor de Jesús. Lo acusaban por un lado y él tenía que haber dicho no, de eso nada, pero no lo hizo, sino que lo negó. Y Jesús había sido acusado, había sido señalado, había sido enjuiciado, interrogado con violencia, y habían elegido a un ladrón y a un asesino por encima de él. Es un poco un resumen de la Semana Santa de Jesús, si me lo permitís decir de esta manera. Como dice aquí en las últimas líneas, yo pude ver que en este pasaje tanto Pilato como las autoridades religiosas tenían objetivos concretos, objetivos muy bien definidos por lo que estaba pasando aquí y lo que ellos buscaban. Se esforzaban y hacían cosas, incluso inmorales, ilegales, con tal de conseguir lo que ellos habían propuesto. Evidentemente, también Jesús tenía un objetivo en medio de todo esto, aunque no lo parezca. Pero yo quiero que en medio de todo esto reflexionemos cuál es nuestro objetivo, cuál ha sido nuestro objetivo esta Semana Santa. ¿Cuál ha sido el objetivo de la gente en general esta Semana Santa? Y simplemente a modo de introducción deciros esto para poder
mirar el contenido. Vamos a ver, analizar estos propósitos, estos objetivos que tuvieron tanto Pilato como los principales sacerdotes, pero también nuestro Señor Jesús. Bueno, ¿qué es lo que quería Pilato en todo esto? ¿Podríamos responder esta pregunta? Podría decirse que como Pilato no hallaba nada de qué acusar a Jesús, es decir, ellos venían acusando a Jesús, pero al final él en muchas ocasiones en el texto bíblico, no solo en este sino en el contexto, muchas veces dice que no halló nada digno de muerte en Jesús, es decir, vosotros lo acusáis, pero yo no hallo nada. Así que en cierta manera Pilato quería soltarle e intentó algunas formas de conseguirlo, ¿no? Incluso, no sé si recordáis que cuando escuchó que era Galileo, ¿qué hizo? ¿Os acordáis? ¿Es Galileo? Pues es de la jurisdicción de Herodes. Herodes, ahí te va, es tu problema, no es el mío, yo me libro. Pero Herodes, ¿qué hizo? Herodes dijo, pues, después en propias palabras de Pilato dice, Herodes tampoco halló nada digno de culpa en Jesús. Entonces le volvió el asunto a Pilato. Así que Pilato tenía un dilema. Quería, por un lado, liberar a Jesús, pero Pilato, por encima de esto, por encima de la verdad y de la justicia, Pilato no quería perder su posición. Pilato no quería perder su poder. Pilato no quería perder aquello en su estatus. Es lo que quería Pilato en todo esto. Aunque Pilato preguntó en alguna ocasión, que lo hemos estudiado anteriormente, ¿qué es la verdad? En realidad a Pilato no le interesaba la verdad. A Pilato le interesaba lo que he mencionado: posición, poder, autoridad, estatus. Eso es lo que le movía a Pilato. Y en base a este interés y a este objetivo, actuó. Vemos aquí que primeramente azotó y humilló a Jesús. He dicho que Pilato tenía una tensión. ¿Qué hago? Quiero esto, pero no quiero perder esto otro. Entonces, ¿qué es lo que ganó en él? Bueno, el pasaje nos dice claramente que ante la postura de los judíos, Pilato ordenó que Jesús fuese azotado. Aún allí, dicen algunos comentaristas que era un intento de conmover a aquellos acusadores, ¿no? Le azoto, ven que está muy maltratado y mira, a lo mejor dicen, cambiamos de opinión. Entonces, Pilato cedió ante algo que no debía haber hecho, porque él mismo decía, este hombre no es culpable de nada. Entonces, si no era culpable de nada y él era la autoridad, ¿qué tenía que haber pasado? Le tenía que haber liberado, pero no lo hizo, sino que lo mandó a azotar y los soldados se encargaron, además de esto, de humillarlo. Y aunque no deseo desviarme de esto de los objetivos y propósitos que tenía Pilato, tanto los gobernantes, no quiero pasar por alto ciertos detalles de la brutalidad de este momento, de la humillación de Jesús. Os leo esto que dice así: el flagelo era un látigo de correas de cuero, con pedazos de hierro o trozos afilados de hueso. A veces los destrozos del cuerpo eran tales que quedaban al descubierto venas y arterias profundas, o incluso entrañas y órganos internos. Tal flagelación a menudo producía la muerte. No sé si vosotros tenéis en vuestras imágenes estos látigos, lo hemos visto en películas, en libros históricos, y era realmente un tormento, no era un castigo, bueno, venga, azótale, castígalo un poco, no. Era algo que incluso podía causar la muerte en aquel momento. Y nuestro Señor padeció esto. Pilato, cuando interrogaba a Jesús, le decía, ¿eres tú rey de los judíos? Y sabemos que Jesús no negó ser rey, sino que dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, eres rey, decía Pilato. Y parece que esto
fue utilizado para aquella humillación. Eres rey, pues necesitas una corona, necesitas un manto y necesitas un cetro. Aunque Juan no menciona lo del cetro, la caña que sí menciona Mateo, por ejemplo. Entonces dice la Escritura en Mateo 27, 29 y 30, que los soldados, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. También le desnudaron y también le dieron de bofetadas. Allí tenemos a Jesús padeciendo, siendo humillado, siendo azotado, cuando había sido declarado que no se hallaba nada digno de castigo, nada digno de muerte en él. Pero eso no importaba, porque por encima de la justicia y de la inocencia de Jesús, ¿qué estaban? Los intereses de los hombres, los intereses de Pilatos, los intereses de aquellos gobernantes. Así que era un costo que había que pagar. Mira, con tal de que yo no pierda el lugar que tengo, pues mira, es un costo que hay que pagar. Se tiene que pagar y ya está. Es parte, como se dice en gajes, del oficio. Versículo 5 dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Yo creo que no alcanzamos a ver la escena, pero los otros evangelios nos hablan incluso de desnudez. Imagina el cuadro. Jesús, el Hijo de Dios, con una corona de espinas, que como le golpeaban, esas espinas, ¿qué pasaba con esas espinas? Se clavaban. Imagínate ese rostro con sangre, lastimado, herido. Le escupían, le abofeteaban y se burlaban de Jesús. A veces pasamos por el texto bíblico leyendo esto. En la Semana Santa se suelen leer estos pasajes y en ocasiones nos acostumbramos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, le crucificaron, sí, le clavaron a una cruz, como si no pasara nada. Pero no sé qué sea más triste, porque al parecer, por lo que vemos en el pasaje, los acusadores no cambiaron su postura. Los acusadores al verlo no dijeron: ¿qué hemos hecho? Madre mía, que la hemos liado, que nos hemos equivocado, que se nos ha pasado la mano. No dijeron eso. Así que no hubo compasión, no hubo simpatía, no fueron movidos a misericordia y no fueron movidos al arrepentimiento. Así que para ser salvos necesitamos arrepentirnos, necesitamos apartarnos de lo malo y poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué más hizo Pilato? ¿De qué más fue capaz en pro de sus propósitos y de sus objetivos? Versículo 6, segunda parte, y versículo 16. Pues Pilato, como ya he dicho, y entendedme la expresión, se había cansado de decir y sostener que no hallaba delito en Jesús. Lo dijo en el 18:38, en el 19:4 y en el 19:6. No hallo delito en él. Pero no importó, le entregó. Les concedió el capricho a aquellos hombres. Y fijaros lo que hacía Pilato cuando Jesús le hace una pregunta a Jesús y Jesús no le responde. Y entonces se viene arriba Pilato y dice: ¿a mí no me respondes? ¿Que no te das cuenta que la autoridad aquí soy yo? ¿Y que yo tengo autoridad para librarte o para castigarte? Y Jesús le dice: no, te equivocas. Si la autoridad no te fuese dada de arriba, tú no tendrías ninguna autoridad. Y a pesar de que cómo fanfarroneaba y lo que decía Pilato, en realidad el pasaje nos demuestra que le temblaban las piernas, ¿no? Una expresión. Es decir, por un lado decía tener la autoridad y por otro lado no ejecutaba ni ejercía esa autoridad, sino que se dejaba presionar
por el pueblo, por aquellos argumentos y por aquellas acusaciones. Esto me lleva a pensar en qué situaciones o bajo qué circunstancias nos tiemblan las piernas a nosotros. Porque claro, analizar a Pilato y atacarlo, señalarlo, juzgarlo, puede ser sencillo, pero ¿será que en ocasiones nos pasa algo semejante? ¿Será que en ocasiones también se nos presiona? ¿Será que en ocasiones también nos tiemblan las piernas? Yo creo que sí. Yo creo que hay ocasiones en que debemos tomar decisiones y a veces llegamos a temer. Pero que evidentemente no es un modelo a seguir. Lo que hizo Pilato no es un modelo a seguir. Por un lado, decir y declarar una cosa, que Jesús es inocente, y luego terminar haciendo otra cosa distinta, entregándole para ser azotado y para ser humillado. Así que Pilato termina cediendo a la presión, permite que se haga con Jesús lo que ellos querían hacer. Y había muchas cosas que estaban en la cabeza de Pilato. ¿Por qué? Si nosotros vamos analizando el texto bíblico, no solo no hallaba delito en Jesús, sino que su esposa le había dicho algo recientemente, que le dijo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Eso está en Mateo 27, 19. Y además de esto, los romanos y los griegos tenían numerosos mitos de dioses que vinieron a la tierra como hombres. Por eso, cuando aquella turba dice que Jesús decía ser hijo de Dios, él dice que tuvo más miedo y fue a Jesús y le dijo: pues tú quién eres, porque en su manera de ver, de creer las cosas, decía: este es un hijo de los dioses. Y lo digo en el contexto, por ejemplo, de Hechos 14, 11 al 13, que dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Evidentemente no sabemos lo que realmente estaba pasando por la cabeza de Pilatos, pero dice el texto que tuvo más miedo cuando le dijeron que este hombre decía ser hijo de Dios. Pero con todo en suma, todo lo que hemos puesto sobre la mesa, al final Pilato cedió ante la presión. Estos hombres fueron muy hábiles, le acorralaron y sabían dónde estaba la debilidad de Pilato, porque Pilato no quería perder su puesto, y es la parte que ellos amenazaron. Supieron poner el dedo donde dolía, y entonces Pilato, acorralado, cedió y dijo: venga, si el precio que hay que pagar es que este hombre sea crucificado, estoy dispuesto a hacerlo. Así que yo pensaba en cuando nos toca estar bajo presión, cuando somos presionados a hacer alguna cosa, somos presionados a mentir, a veces nuestros chicos son presionados socialmente a fumar, somos presionados a hacer cosas poco éticas. No sé, cada quien tendrá relatos personales o de gente que ve de cómo hay presión para hacer ciertas cosas. Somos presionados a hacer lo que ofende a Dios. Y entonces hemos de definirnos si vamos a estar firmes o vamos a ceder ante la presión. Pilato, un hombre que decía: aquí el que manda soy yo, cedió ante la presión. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en el día a día? Y en este sentido os comparto, me puse a estar viendo vídeos, precisamente investigando todo esto, y me salió un vídeo que debo decir que no sé si era montado, porque hoy no sabes qué es realidad y qué no es realidad, pero en el vídeo salía el Papa, que era entrevistado por unas chicas, así libremente le preguntaban,
¿Y qué le preguntaban? Una de ellas le preguntaba si la gente trans y las feministas tenían cabida en la iglesia. Y bueno, lo que se ve en el vídeo, que él les dice que sí, y ellas le preguntan, y toda aquella gente que da estos mensajes de odio, porque es lo que ellas dicen, o ellos, y le dice, bueno, es gente retrógrada, que no tienen lugar, que son impostores, que están en la iglesia, pero que no son de la iglesia. Y lo que os quiero comentar es que al final les dijo lo que ellas querían oír. No les habló de pecado, no les habló de arrepentimiento, simplemente, a mi entender, cedió ante la presión pública. A veces hay presión pública, ¿no? Que debo decir lo políticamente correcto, debo decir lo que esperan escuchar, porque si no, se van a molestar. O lo que le pasaba a Pilato, mi puesto puede estar en peligro, mi posición puede verse, ¿sabes? Entonces es donde tenemos que definir si a costa de la verdad, si a costa de compartir la verdadera palabra de Dios, ponemos en riesgo nuestra posición. Puede ser en el trabajo, puede ser con las amistades. No se nos dice a veces, a mí ya no me hables de esto. Nuestra amistad está en peligro. En el trabajo, cuidado. Entonces hay presión para callar y hay presión en muchos sentidos. Pilato nos da el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Así que si no queremos ser coaccionados, debemos estar dispuestos a dejarlo todo, a perder todo por Cristo. Como decía Pablo, todo lo he estimado por pérdida. Es decir, porque así no nos pueden coaccionar, porque como aquellos líderes judíos sabían dónde estaba la debilidad de Pilato y de ahí le cogieron. Cuando la gente vea nuestra debilidad, qué es lo que no queremos perder, qué es lo que nos interesa, ahí es donde nos van a coger. Van a decir, de aquí te aprieto, porque aquí es donde tú vas a ceder, aquí es donde vas a terminar haciendo lo que yo quiero que hagas, aunque sea algo que ofenda al Señor. Así que hemos de preguntarnos nosotros qué estamos dispuestos a hacer o a permitir. Vamos a pasar a la parte de los principales sacerdotes, que también tenían sus propósitos, y quiero que pensemos en qué es lo que querían ellos. ¿Qué se os ocurre que ellos querían en todo esto? Venga. Quitarse a Jesús de encima. ¿Por qué? ¿Por qué les estorbaba Jesús? Si Jesús no hacía mal a nadie, ¿estamos de acuerdo? Jesús solo hablaba de amor, Jesús solo sanaba a la gente, Jesús... ¿Qué hacía Jesús para que esta gente se lo quisiera cargar? Jesús les estorbaba, les inquietaba. Ya no les importaba violar la ley, ya no les importaba nada. Querían terminar con Jesús. Pero me parece muy interesante que con este propósito oscuro podamos tener estas frases. Se mantuvieron firmes en su decisión, cumplieron con la ley y respetaron a las autoridades. ¿Mantenerse firme en una decisión es malo o bueno? Claro, depende, ¿no? Depende cuál sea la decisión. Vamos a recordar la escena de Jesús, la golpiza, la imagen, el cuadro de nuestro Señor Jesús con esa corona, con esa caña, con ese manto. Pero ¿cómo respondieron ellos ante este cuadro? ¿Cuál es la reacción de ellos? ¿Recordad la frase que ellos gritan? ¡Crucifícale! ¡Wow! Al comienzo os decía, si hubiéramos estado allí, ver la escena, ver el cuadro, como dicen, el hubiera no existe,
Y podemos decir, hombre, no, yo hubiese peleado por él, claro. No sé lo que hubiésemos hecho, pero el texto nos dice lo que hizo esta gente. Y esta gente al ver esto dijo, crucifícale. Dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Ya nada importaba. Jesús, ellos ya habían planeado que Jesús debía morir. No fue todo este montaje de que hemos hallado culpable a Jesús porque dice ser hijo de Dios. No, ellos ya habían decidido que debía morir antes de todo este cuento. Simplemente ahora estaban justificando cómo llegar a lo que ellos ya querían llegar. Estaban haciendo los arreglos. Es lo que realmente querían. Esto, hermanos, me lleva a pensar en la religiosidad. Es una palabra que cada vez crece y nos afecta si es que no somos confrontados con la palabra. Así que sobre esta frase, se mantuvieron firmes. Pregunto, ¿estás firme? Pero claro, hemos de preguntarnos en qué estoy firme, porque quizá a veces estar firme es una característica positiva. Se mantuvo firme, estoicamente, y puedes decir, mira, qué valiente. Pero claro, si en lo que nos estamos manteniendo es algo errado, pues ya perdió todo lo que es positivo. Así que es bueno que estemos firmes, pero que sepamos que estamos firmes en la voluntad de Dios, en la verdad de nuestro Dios, y no por el beneficio de nuestros intereses. Porque ellos se mantenían firmes, ¿pero por qué? Por sus intereses egoístas. Yo aquí me mantengo, aquí nadie me mueve, porque de verdad voy a pelear por lo que yo tengo. Luego, en el punto B, cumplieron con la ley, y os lanzo esta pregunta también: ¿cumplir con la ley es bueno o malo? Es una pregunta ahí un poco complicada. ¿Cumplir con la ley es bueno o malo? Bueno, en principio, pues claro, cumplir con la ley es lo que debemos hacer. Pero, entonces, ¿cuál era el problema con ellos? Si ellos aparentemente estaban cumpliendo con la ley, ellos decían, hey, no tenemos más rey que a César, que mira, que a nosotros no nos es permitido matar a nadie, así que como somos muy respetuosos, venimos ante las autoridades correspondientes para que vosotros os encarguéis del asunto, porque somos unos ciudadanos respetables, somos unos ciudadanos correctos. Entonces, somos muy buenos ciudadanos. Así que, ¿qué pasaba? ¿Cuál fue el problema con ellos? Que realmente esto era solo el montaje, ¿no? Es decir, ellos tenían un plan que era matar a Jesús, y no les importó comprar testigos falsos, no les importó nada, no les importó presionar, no les importó castigar a Jesús, no les importó nada, solamente querían llegar y cumplir su objetivo. Esto me lleva a pensar en lo que hoy se está haciendo en nuestra actualidad con leyes que se van aprobando, donde ¿qué es lo que se busca? Que el pecado y la inmoralidad sea legal. Es decir, mira, no estamos violando ninguna ley, estamos siendo muy correctos, somos muy buenos ciudadanos, pero realmente solamente estamos justificando la inmoralidad y el pecado. Hermanos, ¿será que en ocasiones ponemos alguna regla, alguna ley, algún estatuto, incluso un versículo bíblico para conseguir algo que queremos? Yo creo que lo que estaban viviendo estos hombres y mujeres, por supuesto, porque era una turba, era gran parte del pueblo, estaban ya movidos por intereses egoístas. Y hemos de cuidar cuando nosotros, por una motivación incorrecta, por un deseo muy de nosotros, ya no nos importe incluso sacar a Dios y mencionar a Dios, ¿no? Dios me dijo, Dios manda o Dios dice. A mí me da mucho temor esta parte, así que os lo comparto así porque a veces puede venir a nuestra boca este tipo de lenguaje.
el Señor me dijo esto, y dices, wow, pues qué raro que el Señor te dijo eso, porque su palabra dice otra cosa, ¿sabes? Entonces es de mucho cuidado este tipo de cosas. Jesús le dijo a Pilato, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, versículo 11. Así que es un pecado cuando cometemos este tipo de acciones y sabemos que el pecado nos separa de Dios. No podemos pensar, hermanos, no podemos pensar que estamos con este tipo de actitudes y que Dios está con nosotros. Erramos, nos equivocamos. Si actuamos con estas motivaciones incorrectas, con estos propósitos egoístas propios y no los de Dios, no podemos pensar que Dios está en medio de todo ello. Finalmente, dice aquí que ellos respetaron a las autoridades, lo que yo os he comentado. Pero yo pregunto, ¿qué tan bajo se puede caer? ¿Qué tan bajo podemos llegar por conseguir aquello que queremos? A veces se dice, lucha por tus sueños. Y dices, bueno, si el sueño es correcto y si es la voluntad de Dios, claro, lucha, persevera. Pero cuando estamos luchando por algo egoísta, ellos retorcían la ley de Dios, retorcían la ley de los hombres, pero fijaros que ellos eran tan incorrectos que más adelante en Hechos 7, con Esteban, cuando se desesperaron de él, ¿qué hicieron con Esteban? ¿Le llevaron ante las autoridades para que lo juzgaran? No, lo apedrearon directamente. Entonces, ¿dónde está tu civismo, tu manera correcta de actuar? Así que ellos respetaban según les convenía. Mira, hoy vamos a ser muy respetuosos y solo tenemos a César por rey, pero claro, luego desde dentro, ¿qué pasaba con ellos? Ellos no querían a Roma, ellos querían una revolución, ellos querían libertad. Bueno, al menos los dirigentes no, pero mucha gente de Israel sí. Incluso los discípulos de Jesús le decían, Señor, ¿y el reino para cuándo? ¿Sabes? El Mesías, el libertador, o sea, esa combinación de mentalidades. Pero ellos, estas personas, solo respetaban sus propios intereses, ellos respetaban sus ídolos, que eran ellos mismos, el dinero y el poder. Yo pregunto con todo esto, hermanos, ¿nosotros qué somos capaces de hacer o de dejar de hacer para mantener aquello que deseamos? Llámese poder, llámese dinero, llámese éxito, llámese popularidad, todo lo que el mundo ofrece y que a veces decimos hay un precio que pagar. Y a veces el precio que muchas veces se nos facilita es Dios. Dios debe esperar porque yo tengo una carrera, porque yo tengo unos sueños, porque yo tengo un proyecto y voy a aparcar un montón de cosas, y una de las que más se nos facilita aparcar, ¿qué es? Dios. Nuestro servicio al Señor, nuestro ministerio con el Señor. Ya habrá tiempo alguna vez cuando realice todos mis proyectos. Así que cuidemos de pensar qué estamos dejando de hacer para Dios para no perder nuestra posición, para no perder nuestros sueños. Pero quiero que pasemos a este tercer punto, porque así como los dirigentes religiosos y así como Pilato tenía objetivos en todo esto, y aunque no lo parezca, Jesús también tenía objetivos. Jesús aparece en un modo pasivo. De hecho, en los 16 versículos, solo en el versículo 11, si no me equivoco, es que vemos que Jesús habla y le responde a Pilato. Pero por lo demás le vemos sufrir, le vemos padecer, le vemos ser humillado. Pero Jesús, aún allí, Jesús tenía un propósito que tenía que ver con nosotros. Os voy a compartir algunos versículos para que veamos lo que quería Jesús en medio de todo esto. Dice Isaías 53, que es profecía mesiánica y que se refiere a Jesús. Dice Isaías 53, 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que Jesús estaba padeciendo, estaba siendo humillado, pero había un propósito, para que por su llaga nosotros fuésemos sanados. Él padeció para que nosotros no tuviésemos que padecer la consecuencia de nuestro pecado, que era el justo pago por nuestro desvío. Así que mediante el sufrimiento de Jesús, mediante su muerte y su resurrección, nosotros pudimos ser curados. Wow. Incluso allí Jesús, padeciendo, estaba consiguiendo cosas para nosotros. Hay más, y no voy a acabar, os presentaré varias, pero podríamos continuar. Aquí dice, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cómo es que fuimos rescatados? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre que estaba siendo derramada por nosotros nos limpiaba, nos rescataba de nuestra vana manera de vivir. También dice Pedro, pero en otro versículo, capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesús, por medio de todo esto, estaba venciendo, estaba derrotando, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que Jesús terminó con el poder del pecado. Ya no tenemos por qué ser esclavos del pecado. Muchas veces somos esclavos del pecado, permitidmelo decirlo de esta manera, porque queremos. Porque Él ya padeció, porque Él ya venció y porque nos ha libertado del pecado. Además, Jesús padeció para que fuéramos justificados. Un versículo muy conocido dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así que por todo esto, por medio de todo esto, es que somos justificados, es que somos salvos de la ira, es que somos libertados del pecado, es que somos rescatados de una vana manera de vivir. Fijaros, lo que Jesús estaba logrando en aquel momento. Pareciera que los que tienen el control de todos estos son los dirigentes y es Pilato, pero quien estaba al mando es el propio Jesús, que estaba cediendo y estaba permitiendo todo esto para que nosotros fuésemos beneficiados. Jesús también padecía para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, como os he dicho, la lista puede continuar. Son muchos y muy importantes los beneficios que Jesús consiguió en el Calvario. Quiero simplemente leeros, para terminar esta sección, un pasaje que me gusta mucho y que también tiene que ver con lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Se encuentra en Lucas 4, 18 al 21. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es Jesús leyendo en la sinagoga un pasaje de Isaías. Y sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Es lo que Jesús vino a hacer, es lo que Jesús estaba consiguiendo, a predicar el año agradable del Señor. Y esta parte es maravillosa. Dice que cuando Jesús terminó de leer, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban
de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Cómo habrá leído? ¿Cómo habrá dicho esta lectura de Isaías? Yo me imagino que era maravilloso, porque era él. Por lo que después Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, de lo que habla Isaías, ese del que habla Isaías, soy yo. Y a lo que he venido, y he venido a beneficiaros. Así que, con esto en mente, de los propósitos y de lo que era capaz Pilato, de lo que los propósitos que tenían los dirigentes y de lo que era capaz, y también del propósito de Jesús y de lo que fue capaz de padecer y sufrir para conseguir que tú y yo fuésemos justificados. Con esto en mente quiero simplemente comentar 3 cosas. Decía al principio, la Semana Santa ha terminado en aquella manera de medir los tiempos y como el mundo mira este tiempo. Oficialmente en el calendario la semana ha terminado, la Semana Santa, no así en el calendario ortodoxo, pero sí en el nuestro. Pero yo sé que lo estás pensando, pero para el Hijo de Dios no hay una expectativa de Semana Santa. Para el Hijo de Dios hay una expectativa ¿de qué? De vida santa, de una Semana Santa, de un mes santo, de un año santo, de una década santa, de una vida santa. Esa es la expectativa de Dios para el Hijo de Él, de Dios. 1 Pedro 1:16. Así que todos nosotros, los que decimos seguir a Cristo y que somos del Señor, el Señor tiene esa expectativa de nosotros hasta que muramos o hasta que Él venga a por nosotros. Sobre el sufrimiento de Jesús, Jesús ya murió, ya padeció, ya resucitó y está, como dice la Escritura, a la diestra del Padre. Pero quiero que pensemos en que Jesús sigue sufriendo no físicamente, no está siendo golpeado físicamente, pero muchas veces debido a nuestra rebelión y a nuestras idolatrías, Jesús sigue sufriendo. Quiero que pensemos en qué llevó a aquella multitud a gritar: crucifícale, crucifícale. Ya lo hemos dicho. Piensa ahora, ¿qué les llevaba a gritar esto? Como ya dijo Pepe, era quitarse de en medio a Jesús. Ya no querían que le señalara sus faltas con su luz, ya no querían que se interpusiera en sus negocios. Recordemos cuando Jesús volcó aquellas mesas y tenían un negocio muy bien montado allí. Él dijo: no, esta es la casa de mi Padre. Así que estaba en peligro, en riesgo sus privilegios, su posición, y ellos no querían eso. Era muy parecido lo de Pilatos con lo de los dirigentes religiosos, es decir, no eran tan distintos, pero así como ellos no eran tan distintos, me pongo a pensar si nosotros también somos muy diferentes a esto. ¿Me seguís lo que quiero decir? Muchas veces también nosotros somos tentados a esto. A sacrificar ciertas cosas en pro de nuestros propósitos, de nuestras metas, de mantener nuestra posición. No voy a decir esto porque se pueden molestar, ¿no? Iglesias, pastores, predicadores dicen: calla, las redes sociales van a venir a por ti. Somos presionados ¿a qué? A callar. Calla porque si no se enoja. Calla porque se van a molestar. Y en eso me pone a pensar, somos tan distintos cuando ponemos ya por encima nuestra posición, nuestro trabajo, para callar la verdad de Dios. En ese momento yo digo, no soy tan distinto a Pilato y no soy tan distinto a aquella turba que gritaba: crucifícale. ¿Será que yo muchas veces con mi vida me una a aquel canto?
me una a aquella petición, crucifícalo. No sé vosotros, pero yo creo que muchas veces no estamos tan lejos de allí. Y lo digo por mi cuenta también. No alcancé a actualizar el punto número 2, pero en realidad lo he cambiado por ¿qué es lo que realmente te interesa? ¿Por qué lo digo? Porque así como hemos visto que Pilato aparentemente quería una cosa, pero al final realmente quería otra cosa. Lo mismo que los dirigentes. Y yo, reflexionando en esto, pregunto, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Qué es lo que de fondo queremos conseguir muchas veces con lo que hacemos o con lo que decimos? ¿No? Hemos hablado de Pilatos, de los dirigentes, hemos hablado un poco de Herodes. ¿Qué deseaba Herodes? Herodes, dice el texto bíblico, Lucas 23:8, que deseaba ver a Jesús. Pero detrás de ese deseo, ¿qué había? Bueno, el mismo texto no lo dice. Dice que esperaba verle alguna señal. O sea, tenía morbo. He escuchado mucho de este hombre que hace grandes cosas. Yo también quiero ver una. No quería ver a Jesús para escuchar su mensaje. Quería que Jesús le montara un espectáculo. Quiero esto. Si no lo haces, porque Jesús no le respondió, ni hizo lo que Herodes quería, pues fue frustración, ¿no? Le quería ver, pero no hizo nada de lo que yo esperaba. Hermanos, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que queremos? Pero sobre todo, ¿qué hay detrás de eso que queremos? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Qué quiero cuando vengo a la iglesia? ¿Quiero que vean que vengo? ¿O quiero realmente adorar a Dios? ¿Qué hay detrás de aquello que hacemos? Entendedme, que reflexionemos, porque podemos ser engañados. Como estas personas actuaban, nosotros también podemos actuar. Finalmente, y en la misma línea, ¿cuáles son tus objetivos? En este sentido pensaba en que cuando nos ponemos un objetivo, no siempre, pero dependiendo qué objetivo, podemos ser capaces de hacer esfuerzo y sacrificio. ¿Estáis de acuerdo? De alguna manera todos hacemos esfuerzos y sacrificios por conseguir algo que queremos, ¿no? Me venía a la mente ejemplos como somos capaces a veces de volar 12 horas y luego más tiempo por ver a la familia. Estamos haciendo un esfuerzo y sacrificio por conseguir algo que queremos. Muchas veces pasamos muchos años en la escuela, ¿por qué? Porque queremos alcanzar algo. Es decir, somos capaces de esforzarnos, somos capaces de sacrificarnos. A veces escuchamos que sale el móvil última generación y hemos escuchado de gente que pasa horas y horas para conseguirlo. Yo sí lo he escuchado. Es decir, esa gente es capaz de esforzarse y sacrificarse según cuál sea el objetivo. Pero yo pregunto, ¿nosotros de qué somos capaces de esforzarnos y de sacrificarnos? ¿A quién o a qué estamos ofreciendo nuestros sacrificios, nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios? ¿Se los estamos ofreciendo a Dios? ¿O nuestros esfuerzos y sacrificios lo estamos ofreciendo a otra cosa que no es Dios? Y cuando es otra cosa que no es Dios, y no me malinterpreté, yo no estoy diciendo que esforzarse y sacrificarse por sacarse un grado, por ejemplo, es malo. Yo no estoy diciendo eso. Hay que esforzarse y sacrificarse por ciertas cosas. Pero el problema viene cuando somos capaces de esforzarnos por estas cosas, pero no somos capaces de esforzarnos por seguir a Dios, por servir a Dios, por amar a Dios. ¿Me explico? Es ahí donde se vuelve malo. Hay cosas buenas, pero que nos apartan de lo mejor. Entonces, que podamos tener el discernimiento de que evidentemente hay que esforzarse por esto, pero sin por ello dejar lo que es mejor, en este caso, las cosas de nuestro Dios. Así que, ¿cuáles son tus objetivos? Pero sobre todas las cosas, ¿cuáles son los objetivos de Dios? Yo, hermanos, para terminar, os invito a pensar en aquellas razones
por las que Jesús padeció. Os he puesto algunas, pero vosotros podéis pensar en otras. Hay muchos beneficios que Jesús nos trajo mediante su muerte, sepultura y resurrección. Jesús murió con un propósito, resucitó con un propósito, pero volverá con un propósito. ¿Con qué propósito volverá Jesús? Por su iglesia. No viene de paseo, no viene a ver qué tal, viene a por su iglesia. Y así como Jesús murió con un propósito, resucitó con un propósito y vendrá con un propósito, quiero que pienses que tú eres parte de ese propósito. Somos parte de ese propósito. Esta iglesia es parte de ese propósito. Nos amó y nos buscó. No de ahora, no de hace 3 años, no de hace 5 años, sino que el Señor nos amaba y nos buscaba incluso antes de que naciéramos. El Señor te ama y te busca hasta el fin. Nos ha hallado, hemos seguido su voz, y si estás en ese proceso, podemos tener la seguridad de que Jesús, que Dios agotará cualquier recurso y todo recurso porque tú vengas a Él. La invitación es que no te resistas. El Señor lo ha hecho todo. El Señor ha padecido la vergüenza, la humillación, la muerte. Y sigue esperando, y sigue paciente, y sigue dándonos qué comer, y sigue dándonos techo, y sigue dándonos calzado, y sigue dándonos vestido. Cualquier cosa, según cada caso, nos puede afectar. Puede ser enfermedad, esclavitud espiritual, quizás sea derrota, puede ser culpa, puede ser rechazo. Pero hermanos, una verdad os quiero compartir, no una verdad mía, una verdad de la Biblia. Dice la Escritura que todo eso quedó clavado en aquella cruz. El Señor clavó esa acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Hermanos, hablaba al principio el título, Semana Santa, objetivo cumplido. Jesús cumplió su propósito, y mi oración es que con su ayuda, nosotros, su iglesia, cumplamos también ese propósito que Él nos ha dejado. No nuestro propósito, sino su propósito en nosotros. Porque como cantábamos, porque Él es digno. Así que este mensaje de la Semana Santa, este mensaje del sufrimiento de Jesús, de su muerte y de su resurrección, nos llegue al corazón, a los que ya somos hijos de Dios, para recordar la verdadera, lo que realmente debe ser para nosotros estas fechas, y que no solo es una Semana Santa, sino que es toda una vida. Y para aquellos que le están conociendo, para aquellos que no le conocen, el Señor se acercó. Piensa que el Señor se acercó, piensa que el Señor vino a por ti y que tiene un propósito para tu vida, y que no hay nada, ni miedo, ni enfermedad, ni rechazo, ni odio, ni el pasado, ni nada que el Señor no haya clavado en aquella cruz que te impida tener una relación con Él. Así que ven al Señor, no te resistas. Que el Señor os bendiga.